Salud están en cada uno. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Espero que estén gozando un fin de semana en sus hogares, con sus familias. Dios los bendiga. Pues aquí saludándolos nuevamente y trayendo la palabra para que se inquieten. Dios nos inquieta. Cada vez Dios los envía una alerta, una alarma, para que nosotros los inquietemos a pensar, a detenerlos en este mundo y reflexionar qué es lo que Dios está diciendo. Porque Dios es veraz. La existencia de Dios es más veraz que la existencia mía. La existencia de Dios es más veraz que la existencia del ser humano. Por eso que Dios, que es el creador, cada día los habla, cada día. Pronto vendrá y serán los lamentos. Y Dios quiere que no los lamentemos. Dios quiere que vengamos al arrepentimiento y cada uno podamos irlos con Jesucristo. Y por eso es que los habla cada día. Dios los bendiga. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que es Él, por su misericordia, por su bondad, por su amor, por tantas cosas que hay que darle gracias a Dios. Mira. Hay que darle gracias a Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres justo, Señor, porque tus juicios son verdaderos, Señor. No haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque es a todos. La palabra es para todos. El juicio es para todos. Gracias, Dios. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. Como siempre, un día aquí en esta tierra, respirando, caminando. Gracias, porque tú eres el que nos provees la existencia, el aliento de vida, cada día. Y tú tienes el control. Gracias, bendito Dios, por el perdón de pecados. Gracias por la salvación, Señor. La promesa de la vida eterna. La ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos sustituyó a los pecadores para poder reconciliarlos contigo, Padre eterno. Gracias, Señor. Y gracias por tu palabra, la Biblia, Señor, que has dejado escrita para que nosotros podamos vivir por medio de esa palabra. Ese libro, ese manual. Gracias, bendito Dios. Gracias por la familia, gracias por el don de la fe, gracias por todo, Padre eterno. Gracias, Señor. Ahora, pues, toma el control de cada uno, de los que estaremos pendientes, atentos a tu palabra. Todo aquel que escuche esta palabra, Señor, sea vivificado, sea bendecido, sea tocado por tu palabra. Bendice a cada uno, Padre eterno, y toma el control, Señor, y que sea el Espíritu Santo fluyendo, Señor, en esta enseñanza. Y que te den gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno de toda adoración, de toda reverencia. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a una enseñanza. Esta es la segunda enseñanza sobre el temor de Jehová. El temor a Dios. El temor a Dios. El segundo. Y hoy vamos a trabajar esta enseñanza en Proverbios. Proverbios 1, versículo 7. Y el tema es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice en Proverbios 1:7, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el versículo, ese es el texto bíblico.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pregúntese, preguntémoslos. ¿Tenemos temor a Dios? ¿El temor a Dios está en cada uno de nosotros? Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Pero estamos trabajando en eso. Por eso que Dios lo está enseñando. Para que estemos ubicados correctamente. Que no estemos fingiendo ser cristianos. Fingiendo creer en Dios. Fingiendo tener a Dios. Y por eso los habla Él. Para que estemos en lo correcto. Vea. Punto número 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vea, aquí está la palabra principio. Aquí le podemos dar dos sentidos. Uno, principio, como inicio. Inicio de algo. Si usted va a construir, va a tener un inicio. Va a tener un inicio. De comenzar. De comenzar. Y se convierte ¿en qué? En fundamento. Ese principio, ese inicio, se convierte en fundamento. Se convierte en base. En base. Ese principio. Esa acción que va a iniciar. Esa decisión que va a tomar. Se convierte en fundamento. En base. Y por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, como hay un principio, ¿verdad? ¿Y cuál es ese principio? Es tener temor a Jehová. Ese significa que el temor a Jehová precede a la sabiduría. ¿Vea? O sea que el temor de Jehová está antes de la sabiduría. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que el fundamento, mire, se invirtió. El fundamento es el temor a Jehová. Si nosotros tenemos temor a Jehová, entonces vamos a ir desarrollando ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Pero si no hay temor a Jehová, si no hay temor a Dios, si no hay temor a nuestro Señor Jesucristo, pues no puede crecer, no puede caminar en sabiduría. En sabiduría. Entonces, prácticamente que el principio es el temor a Jehová para adquirir sabiduría. Sabiduría. Entonces, la sabiduría, vea, nosotros venimos con unos conceptos todos raros, ¿verdad? Que el ser humano los ha metido. Y cuando venimos aquí a la Biblia, los encontramos en ese contraste o oposición de los conceptos. Porque nosotros los han enseñado que sabiduría, y los hablan de la época clásica, de los griegos, de Platón, de Aristóteles y todo eso, mire. Grandes hombres sabios, dicen. Sabios. Pero ante Dios no es. Sabiduría no es eso. No es eso. La sabiduría no es simple conocimiento. No es simple conocimiento. Sino es la aptitud. Oiga, aptitud para vivir piadosamente. Como Dios lo demanda. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. Eso es sabiduría. Es sabiduría, mira. No es un conocimiento, tanta información en la cabeza como los han enseñado. No. Porque aquí las cosas se aprenden como Dios enseña, como Dios manda, como Dios nos ha dejado en la Escritura. Entonces la sabiduría, como vuelvo a repetirlo, porque debemos de tener claro, mire, cuando venimos aquí al camino de Jesucristo, tenemos que dejar un montón de conceptos, basura, 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 basura. ¿Para qué?
prevalezca la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, en la Biblia. En la Biblia, porque mucha gente dice que es cristiana, pero no cree a la palabra de Dios, no cree que en esta Biblia es la palabra escrita de Dios. Entonces, estamos mal, estamos mal. Entonces la sabiduría no es un simple conocimiento, no es un simple conocimiento, sino que es la aptitud de cada persona, la aptitud de cada persona, ¿eh? Para vivir piadosamente, para vivir correctamente, como Dios lo demanda por medio de la Escritura. Esa es sabiduría. Sabiduría. Mire, el conocimiento es toda la información que nosotros recibimos. Y es esto. Este es el conocimiento, la palabra de Dios. Recibimos toda esta información. Mire, la recibimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Esto es sabiduría. Mire, es la aptitud de vivir piadosamente conforme al conocimiento que hemos recibido. Esa es la sabiduría. Si usted, él, ella está viviendo conforme a las Escrituras, toma las decisiones conforme a las Escrituras, es sabio, es sabia. Esa es sabiduría. Actuar, vivir conforme a las Escrituras. Eso es sabiduría. La información, que es el conocimiento de la palabra, puesta en práctica. Ponerla por obra. Vivir por ella. ¿Ya? Piadosamente, correctamente, ante los ojos de ¿quién? De Dios primeramente. De Dios. Después, ante el prójimo, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted a veces dicen, no, para ser hermano como ese, no, hombre? Para ser hermana como ella, ¡ay, Dios mío! Mire, ¿por qué está tan desprestigiada el cristianismo? ¿Verdad? Porque no hay temor de Jehová, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Entonces hemos hablado, mire, del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Hablamos que es principio, que es el fundamento, es la base. Como cuando usted construye una casa, ¿usted va a ponerle qué primero? ¿El techo? No, ¿verdad? No, claro que no, pues. Entonces lo que va a poner son las bases. La base. Entonces para los cristianos, ¿cuál es la base? Es el temor a Jehová. Cuando ponemos ese temor en nuestro ser, en esa actitud, ¿verdad?, para vivir piadosamente, entonces vamos a crecer en sabiduría. Vamos a ejecutar todas nuestras decisiones, actitudes, comportamientos, mire, correctamente. Entonces, debe quedar claro qué es la sabiduría. No me venga a decir que eso, por ejemplo, los científicos. No, eso no es sabiduría. ¿Verdad? Estamos hablando de las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas verdaderas, con esa que es absoluto, que es eterno. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y fíjense, hoy vamos a hablar del temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Ya hablamos que es sabiduría. Ahora vamos a hablar el temor de Jehová. Mire, a veces la gente, como en tiempos pasados, los enseñaban no temor a Dios, sino miedo a Dios. Para todo, me recuerdo que, mire, pasábamos enfrente de alguna construcción, había que persinarse, y si no se persinaba, pues le caía. La Semana Santa, si andaba corriendo, le decían, no, mira, se va a abrir la tierra y te va a tragar. Pero mire, había tantas cosas que, al lugar de uno decir, este Dios tiene amor, este Dios es bondadoso, no, pues uno tenía esa mentalidad, no, este Dios es muy
malo, pues, muy malo, ¿verdad? Pero a través del tiempo uno va aprendiendo poco a poco. Y es así que no es miedo. El temor a Dios no es miedo. Esta palabra, vea, es reverencia a Dios. Es respeto a Dios. Cuando se habla del temor a Dios, el temor a Jehová, al temor al Señor Jesucristo, se habla de que es la reverencia, es el respeto, es la adoración, es el servicio. ¿Ve? ¿A quién? A Dios. A Dios. Entonces, ese es el verdadero temor de Jehová, temor de Dios. Entonces nosotros debemos de estar seguros, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Porque mire, hay mucha gente engañada. ¿Por qué? Uno, hay unos que conocen la Biblia, pero como no tienen temor a Dios, no la aplican a su vida. No se ejercitan, no hay sabiduría, no viven piadosamente. Y es un gran problema, que están engañados. ¿Verdad? Entonces, el temor a Jehová, vea, como vuelvo a repetir, es la reverencia para con Dios. Es el tema principal, fíjese, mire, de este libro de Proverbios. Es el tema principal, el temor. El temor a Dios. El temor a Dios es fundamental, ¿ve?, para todo conocimiento y sabiduría espiritual, para vivir moralmente, como lo dije al inicio. El temor a Dios. Si el temor a Dios estuviera en las iglesias, en las congregaciones, en las personas que se congregan, no hubiera, o sea, paz. No hubiera tanto pleito, tanta división, tanto odio, tanta envidia. Miren, en las congregaciones. Pero es la falta del temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Jehová. El ser humano en general hace declaraciones, mire, sobre Dios. Ya sean buenas o ya sean malas. Pero no tiene la relación y la comunión que Dios demanda por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo cual lo mantiene alejado de Dios. Y además no podrá adquirir sabiduría por la ausencia de la fe. ¿Usted ha escuchado? Ah, sí, Dios, el creador del cielo, sí, mi Dios, mira, me tiene bendecido, mira, y lo ponen, mire, el decir, del diente al labio. Todos creen en Dios. Todos creen en Dios. Pero no hay ese temor. Porque si hubiera, así como se manifiesta creer en Dios, vivirían piadosamente, vivirían correctamente. Ese ejercicio es la sabiduría. Obtenemos el conocimiento, la información, que es la palabra de Dios, y la puesta en práctica, el ejercicio, esa es sabiduría. Vivir correctamente ante los ojos de Dios y ante el prójimo. Entonces mucha gente, ¿verdad?, fíjate, Jesucristo hace el milagro y dicen que se lo dan a otro objeto o a otra persona quien no tiene poder para hacer milagro. ¿Pero por qué? Porque no hay temor a Dios. No hay temor, no hay esa reverencia, no hay ese respeto. Valoramos lo que no oye, lo que no habla, lo que no camina. Eso valoramos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Ya el siglo XXI hay tanta información, que tanta información los ha perdido a muchos. Entonces, si la ausencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, eso lo lleva al fracaso. Al fracaso. Porque Él es la vida, Él es el camino. Él es todo el que provee, es el que sacia, es el que salva, el que perdona, es Jesucristo. Entonces, debemos de tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, recibirlo por medio de la fe. Y va a iniciar a tener ese temor a Dios, acercarse a Dios.
ese amor a Dios. Y si ese temor a Dios está correcto, está viviendo piadosamente, está viviendo en justicia, está viviendo en santidad, ¿mire? Está correcto. Ahora le voy a decir otro, lo que es el temor a Dios. Mire, el temor a Dios es estar seguro que Dios está en todo lugar. Que Dios está en todo lugar. De todo lo que nosotros hagamos, digamos o pensemos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él tiene el control, tiene el conocimiento. Por el atributo que tiene de la omnisciencia. Entonces Él lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, ese temor, ese respeto, ese amor, me hace apartarme ¿de qué? Del pecado. Me hace apartar, nos hace apartarnos de la maldad. De la maldad, del perjuicio, del robo, del adulterio, la fornicación, la hechicería, lesbianismo, homosexualismo, todo eso. Borracheras, droga, estupefacientes, videojuegos, juegos de azar. Mire, el temor a Dios nos aparta de todo eso, nos ayuda a todo eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que Él está. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos que temer a Dios, o sea, respetarlo, reverenciarlo, amarlo, adorarlo, servirle, obedecerle, estar sumisos a Dios, estar sumisos a Dios. Dice, mire, el temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, hoy vamos a actitudes, al principio hablé de aptitudes, que son inherentes al ser humano. Hoy vamos con las actitudes, lo que estaba hablando, ¿verdad? Las actitudes, la voluntad, los sentimientos, las emociones, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa y mora en nosotros el mal. Entonces, ese mal que traemos, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nos perdona los pecados, los justifica, los santifica. Entonces Él nos reconcilia con nuestro Padre Celestial y ya puede morar Él en nosotros. Porque Él ya los declaró libres de todos los pecados. Y ya podemos acercarlo al Padre. ¿Por qué? Ya estamos reconciliados. Y además los santifica. Apartados para consagrarlos a Dios. Para servirle a Dios. Muerto al pecado. Vivos para Dios. Entonces, allí comienza el temor. ¿Quiere tener sabiduría? Si no hay temor de Dios, olvídese, va a seguir calentando bancas y siempre va a ser el mismo niño, la misma niña, que no maduran. No maduran. Gente que no cambia. No hay regeneración. No hay regeneración. Entonces, todo esto, como dice, el viejo hombre tiene que ser desaparecido, tiene que ser sepultado, tiene que, ¿verdad?, estar oprimido. ¿Por quién? Por la nueva criatura. Entonces, esta nueva criatura lleva los pensamientos. Dice que tenemos la mente de Jesucristo. Si tenemos la mente de Jesucristo, entonces tenemos que pensar como Jesucristo piensa, como Dios piensa. Y la palabra lo enseña. Entonces, es aquí que lo que traíamos, lo malo, lo pecaminoso, pues entra la palabra. Mire, por eso hay que escudriñar la palabra todos los días, día y noche. Dice, hay que meditar en ella, hay que deleitarte en ella, ¿verdad? Entonces comienza a sacar toda esa basura que traemos del mundo, ¿verdad? Conceptos, el pecado y tantas cosas malas que traemos, y es la palabra lo que lo va a ir llenando, llenando y llenando. Y dice, mire, razón por la cual el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la razón, es el fundamento. Queremos crecer en sabiduría, o sea, llevar la vida como Dios dice, tomando decisiones buenas,
hablando cosas buenas, mirando cosas buenas, escuchando cosas buenas, obrando cosas buenas, en obra buena, las manos, ¿verdad? La obra, y yendo a lugares buenos, congregarse, hay que congregarse. Entonces, ese es el temor a Jehová. Fíjense que dice aquí en Job 28:28. Estamos allí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es una enseñanza, una enseñanza. Dice en Job 28:28, dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuántas veces le han dicho, usted es inteligente? Y gran torpe, va, porque vive en pecado, porque anda haciendo las cosas mal, es borracho, es drogo, es ladrón, se enoja, es rápido la ira, mire, anda en hechicería, anda ahí en fornicación, anda haciendo cosas malas. Pero le dicen, no, es inteligente, porque tiene conocimientos seculares. Pero ante Dios eso no es verdad. Cuando venimos aquí a la palabra, Dios dice que el inteligente es aquel que se aparta ¿de qué? Del mal, el que se aparta del pecado, el que deja de andar en caminos de pecadores, el que deja de andar en caminos de consejeros malos, el que deja de andar con los escarnecedores y no se asocia. Ese es inteligente. Ese es inteligente. Y dice que el temor del Señor es la sabiduría. Mira, aquí la dice directamente, que el temor a Dios es la sabiduría. Y en el capítulo 1 de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor. Mira, entonces, sin temor a Dios no hay sabiduría. Por eso ve en las congregaciones, ¿verdad? Los pastores se enriquecen, hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque como no hay temor a Dios, han comercializado la palabra y solo dinero, dinero y dinero. Entonces, pero cuando hay temor de Dios, se preocupa. Si es pastor, se preocupa por las ovejas, y la oveja se preocupa por el prójimo. Es por el temor a Dios, esa reverencia a Dios, ese respeto, ese amor a Dios, se transmite ¿a dónde? Al prójimo, al prójimo, al prójimo. Punto número 2. Punto número 2. Los insensatos, estamos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta es una enseñanza, segunda, número 2. Segunda enseñanza. Punto número 2. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire. Literal A, los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Mire. Hay palabras que se sienten fuertes, pero así es. Es lo correcto. El insensato es aquel torpe. Es aquel que es tonto, ¿verdad? Que es bobo. ¿Por qué? Porque anda en pecado, porque anda en desobediencia. Él no premedita para hablar, él no premedita para accionar. No, él no le interesa a quién va a ofender, con qué va a ofender. Él no premedita para nada. Es una persona insensata, orgullosa, altiva, soberbia, rebelde. Mira, insensato completamente. El necio es sinónimo también. El necio en su corazón dice que Dios no existe. Prácticamente no creen en Dios. Entonces estos insensatos, mire, desprecian. ¿Cómo está el mundo? Despreciando la sabiduría y la enseñanza. Despreciándola. La sabiduría, mire, Jesucristo es la sabiduría. Sin conceptos, sin significado. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es la enseñanza. Es Jesucristo. Allí comenzamos. Allí comenzamos. Entonces, los insensatos, mire, desprecian
la sabiduría y la enseñanza. Lastimosamente son inconscientes, irresponsables, sin sentido, sin sentido. Ellos llevan una vida, ¿verdad?, a lo que el viento los lleva. El viento del pecado, el viento de la maldad, del robo, de los vicios. Ahí va el insensato. Y desprecia pues la palabra, la Biblia. Menosprecia a los cristianos. Y así vive él. Pero vea, lo opuesto a los insensatos son los sensatos. Entonces, todo aquel que dice que es cristiano tiene que ser sensato. Tiene que tener el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? Dijimos que es estar seguro que Dios los está observando las 24 horas. Dios los está viendo, los está escuchando, los está palpando, los está acompañando, está viviendo con nosotros. Por eso todo pecado que hagamos, Él se da cuenta, pues ya sabe Él de antemano. Y entonces, ese es el temor a Dios. Ese reverencial, por ese respeto, por ese amor, por ese servicio, por esa búsqueda, pues no pecamos, luchamos para apartarlos del pecado, para apartarlos del pecado. Entonces, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el sensato, ¿qué debe de hacer? Aprovechar, reconocer que necesita la sabiduría y la enseñanza. Mire, hoy la pandemia un montón de desertores que hay en las iglesias y están tranquilos. Mire, y la palabra que dice que son insensatos. El teólogo Google o YouTube, con eso se han quedado, con las máquinas, nada más. No, tiene que pertenecer a un rebaño, tiene que tener una identidad. Entonces, los sensatos son los que aprecian la sabiduría, aprecian las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice en Salmo 74, 22, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Así es. Mire, el insensato, él no va a aceptar. Si usted le pregunta a cualquiera que no se congrega, es insensato. Él le va a decir, no, yo voy para el cielo. No, ¿y quién te ha dicho que es necesario estar ahí congregándose y todo eso? Como dice allá en Hebreos 10:25, ¿verdad? Que no dejándose de congregar, como el mundo, muchos tienen por costumbre. Muchos tienen por costumbre. Son muchos. Entonces son insensatos, pero ellos injurian, ¿ya? Las defensas que hacen son injuriosas. Injuriosas. Y no cambian. Lastimosamente. Mire, dice el Salmo 92:6, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Sí, porque menosprecia la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza, la instrucción, aquí está, de la palabra. A Cristo mismo lo desechan. Entonces, hay problemas ahí, serios problemas. No pueden entender las cosas de Dios. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, pero el hombre espiritual acomoda todo lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Hijo de Dios es espíritu. El que anda en la carne, pues, pecado. Pero su fin, muerte. Entonces, debemos de reaccionar. Aquí no es que quién sabe más, o quién puede más, o que yo soy mejor que aquel, o no se trata de eso. Aquí todo el mundo está luchando. Y la palabra se da tal como Dios la enseña, como la ha dejado Dios. Dice en Salmo 107:17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Todo aquel que no se congrega está en rebelión. Está en rebelión. Y aunque quiera defenderlo, quiera injuriar, tenga que hacer cosas que está en rebelión. Está en rebelión. Y usted sabe que el padre de la rebelión es Satanás, que fue el primero que se rebeló allá en los cielos.
Entonces, reflexione. Hoy es cuando. Deje ya la casa. Busque su congregación. Busquen a recibir la porción, a recibir el alimento. Y seguir adelante. Que esta es una lucha. Es una lucha. Entonces dice que fueron afligidos los insensatos. Vea, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿para dónde van los insensatos? Al infierno. Pero si hay vida y esperanza. Hay vida y esperanza. Dice en el literal B, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Verdad? Dice en Proverbios 1, 29, 33, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mire, ahí está la promesa. ¿Vea? Ahí está la promesa. Vea, estos aborrecieron la sabiduría. No escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron consejo. Menospreciaron toda reprensión, o sea, disciplina. Hay gente que cuando la disciplinan, miren, no, se va. Se va. Equivocadamente. Equivocadamente. Y entonces dice que comerán del fruto de su camino, o sea, de sus maldades, de su pecado. Y el pecado cuando alcanza, pues es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero vea lo importante, cómo Dios siempre, su misericordia, extendiendo su mano. Dice que más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí está el llamado para reflexionar y examinarse. Sí, estoy mal, tengo que reconocer. Está escuchando la palabra, la enseñanza. Y volver al camino correcto. Dice Proverbios 3, 7, 8. Mire, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Mire, la mayoría, pues lastimosamente, solo de necios, ¿verdad? Porque se creen sabios en sus opiniones, en lo que ellos plantean, en lo que ellos saben. Y creen que ellos tienen la verdad. Perdidos, equivocados. No, dice la palabra que no hay que ser sabio. No, hay que ver conforme a la palabra. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Si tenemos el temor a Dios, que estamos viendo el principio de la sabiduría, que para tener sabiduría, lo primero es el temor a Jehová, el temor a Dios. Si no, no va a crecer en sabiduría, no va a tener sabiduría. Si no logra tener el temor a Dios, no va a tener sabiduría. No va a tener sabiduría. Entonces, las opiniones son en base a ¿qué? A la palabra de Dios, a la Biblia. A la Biblia. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. Si va a hablar algo, pues saque la Biblia. Fundamente, trace la Biblia y fundamente a ver si está correcto. ¿No? A ver si está correcto. Entonces, mire, aquí dice, teme a Jehová. Hasta con amor, mire, con amor lo hace Dios. Teme a Jehová. No está gritando, no. Como usted grita en la casa, ¿verdad? Porque la esposa le grita al marido, el marido le grita a la esposa. Y no, mire, y Dios no es así. Dios no es así. Con amor, mire, teme a Jehová. Y apártate del mal. ¿Ve? La inteligencia, ¿cuál es? Apartarse del mal. El sabio ve el mal y se aparta. Porque será medicina a tu cuerpo, mire. Y refrigerio para tus huesos. Los rejuvenece. ¿Ah? Le dará fuerzas como el búfalo. Será como las águilas. Vea las promesas que da aquí, mire, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Ah? Y refrigerio para tus huesos. Da fuerza, mire.
Abraham anduvo ahí por 120 años, ¿va? Mire, y todavía caminando con el Señor, ¿verdad? Moisés, Josué, 110, mire, 110 años, y dando todavía, él cumpliendo su ministerio. Entonces, mire, no seas sabio en tu propia opinión, sino, aquí está la Biblia, la palabra. Teme a Jehová, apártate del mal. Si sabes que estás mal, que no te estás congregando, mira, deja tu opinión, reconoce que estás mal y vuelve, y vuelve, y vuelve. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Recuerde que esta es el segunda enseñanza de lo que es el temor a Jehová. Mire, conclusión. Vamos a ir concluyendo con unos versículos bíblicos. Salmo 111, 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Los mandamientos son el conocimiento, la información. Entonces, dice que tiene buen entendimiento. O sea, que obedecen, se someten, se ejercitan en ello. ¿Por qué? Porque temen a Jehová, porque aman a Jehová, sirven a Jehová, adoran a Jehová. ¿Ve? Entonces, los mandamientos, si los aplicamos a nuestra vida, esa información de los mandamientos y lo que vamos a actuar, la actitud que vamos a tener va a ser firme, va a ser positiva, va a ser correcto lo que hagamos. Y vamos a tener buen entendimiento. Claro, claro. Y dice, su olor permanece para siempre. Es eterno. Un olor grato que los ha dejado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Siempre vamos a dar alabanza, siempre vamos a dar gloria, gracias. ¿Eh? ¿A quién? A Dios. Por perdón de pecado. Somos hijos de Él. Entonces, ese temor que infunde Dios por medio de su palabra cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, eso pues tiene que ser reverencial, como vuelvo a repetir, de amor, de fe, de gozo, de bondad, benignidad, todo eso, mira, parte que del temor a Dios se produce. Entonces vamos a vivir correctamente, piadosamente, vamos a vivir en justicia. Eso es tener temor a Dios. No vamos a andar haciendo maldades. El que robaba ya no robe. El que andaba viendo pornografía ya no lo vea. Y el que andaba escuchando cosas, música mundana, ya no lo escuche. El que es chismoso, la lengua, la boca, ve, el gusto, ¿eh? Ya amárrese la lengua, dejen de andar ahí chambreando. Si están hablando de alguien, apártese, pero no meta ahí a participar, andar chambreando. No es bueno eso, es pecado, es pecado. ¿No? Entonces, vea, dice en Proverbios 14, 26, 27, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que estamos viendo. Queremos ser sabios, queremos tener sabiduría. El ejecutar las decisiones correctamente, esa es sabiduría. Vivir piadosamente conforme a la palabra de Dios, esa es sabiduría. Dice Proverbios 14, 20. Está la fuerte confianza, mire. Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, el temor de Jehová, fuerte confianza. Lo que produce, mire, además de, estamos hablando que el principio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero mire, aquí nos da un beneficio más, mire. Dice que hay fuerte confianza cuando tenemos el temor a Dios. El temor a Dios, mire, hay una fuerte confianza. Tengo fe,
y confío que lo que Él me ha prometido lo va a cumplir. Estamos esperando, tenemos una esperanza viva. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Entonces yo tengo confianza allí. Hay certeza, hay convicción de lo que Dios me dice en las Escrituras y que se van a cumplir. Se van a cumplir. Y dice, y esperanza tendrán sus hijos. Mira, estamos hablando de una esperanza. Fe, confianza y esperanza, amor. Entonces, tiene una esperanza. Es nuestro Señor Jesucristo. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El temor de Jehová es manantial de vida, dice, mire, para apartarse de los lazos de la muerte. Está la muerte, está la vida. Mira, a Israel le dijo, mira, aquí te pongo lo bueno o lo malo. Aquí te pongo la vida y la muerte. Escoge pues la vida. ¿Pero qué escogió el pueblo de Israel? La muerte. Y lastimosamente así andamos mucho. En el camino de la muerte. En el camino ancho. Allá andamos mucho. Pero hoy Dios dice, mire, el temor de Jehová, un beneficio, mire. Es manantial de vida, ¿sabe? Un manantial de vida. Un manantial, ¿qué es un manantial? En el desierto, encontrar un manantial de agua. Precioso, ¿verdad? Es vida. Va a fluir. Por eso dice que fluirán ríos de agua viva. Dijo nuestro Señor Jesucristo, he venido a darles vida. ¿Pero vida en qué? En abundancia. Y mire, dice ahí, el manantial de vida. ¿Quién es el manantial de vida? Nuestro Señor Jesucristo. La muerte va a ser absorbida al final. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Esta carne va a morir, sí. Va a desaparecer, sí. Pero tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Entonces tenemos que tener ese manantial de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un beneficio, mire, del temor de Jehová. Vea, ya hay varios beneficios, ¿verdad? No solo en la sabiduría, para tener sabiduría hay que tener el temor a Jehová, no. Vamos viendo varios allí. Dicen Hechos 9:31, miren. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, estas iglesias, dice, y eran edificadas, mire, andando, mire, en el temor del Señor. Entonces, digamos, la iglesia de esta época, andamos en el temor del Señor. Respóndale usted al Espíritu Santo. Si habla del vecino, si le roba al vecino, si anda viendo cosas que no tiene que ver, pasa entretenida en los videojuegos. Y mire, ¿andará en el temor del Señor? Respondamos. ¿Verdad? Cada uno sabemos. Dios sabe todo. Mire, entonces estas iglesias, la primitiva, la antigua, y eran edificadas, así se edificaban. ¿Pero cómo? Andando en el temor del Señor. ¿Cómo vamos a ser edificados? ¿Cómo va a haber crecimiento? ¿Cómo vamos a entrar a la madurez? Teniendo el temor a Dios. ¿Me voy a vestir? Si yo tengo temor a Dios, mire, yo tengo que ver qué zapatos me pongo. Mire, qué vestido me pongo, qué camisa, qué pantalón, el hombre, qué corte de pelo. Bueno, ya, pues no tengo problema. Pero que no aparecer con rayas en la cabeza o cosas así, ¿verdad? No. Entonces, debemos de tener el temor a Dios. Y en base a eso, vamos a ir a comprar lo que agrada a Dios, no lo que me agrada a mí. Si usted ve que dice, esto no, muy topada, me queda esta ropa, bueno, es cosa suya. Yo no la estoy condenando por eso. Yo lo que estoy diciendo es que si usted tiene temor de Dios, va a conocer el pudor, va a conocer el decoro. Hombre y mujer, no solo la mujer, no. Hombre y mujer. Entonces, pero ese es tener el temor. Hay lugares que no debemos de visitarlo, por ejemplo, un antro de perdición. Y yo tengo temor a Dios, como sé que mora en mí, está en mí, me mira.
oye, tiene el control, tiene todo. Ese temor de amor, de reverencia, no voy a dejar de ir por miedo. No, es porque amo a Dios. Es porque soy fiel a Dios. Soy leal a Dios. Es parte del temor a Dios. Temor a Jehová. Entonces, dejo de ir. Dejo de ir. Entonces, de enseñanza, el temor de Jehová. Entonces, estas iglesias, mire, andaban en el temor del Señor. Grandes cristianos, ¿verdad? Grandes creyentes. Y dice, y se acrecentaban fortalecidas. Mire, operaba el Espíritu Santo. Crecían en número. Fuertes, fortalecidos. Y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo. Pero ellos vivían piadosamente, vivían en justicia. ¿Por qué? Porque tenían el temor a Jehová. Porque tenían el temor al Señor. El temor a Dios. El temor a Dios. Ya vamos a ir concluyendo. Esta es la segunda enseñanza. Es una serie que vamos a estar dando para gloria y honra de Dios. Dice, mire, en Eclesiastés 12, 13, 14. Dice, el fin de todo el discurso del libro de Eclesiastés, oído es este. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Mire otra vez, amorosamente Dios, mire, teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, no va a quedar nada que no sea juzgado ante Dios. Si nosotros nos salvamos, nos vamos con Jesucristo, vamos a ir al tribunal de Jesucristo, pero para que los dé galardones. Pero el que no recibe a nuestro Señor Jesucristo, ese va a ir para el trono blanco. Allí, ¿cómo se va a defender ante Dios? No, Señor, yo te servía, yo creía en ti. Sí, creías en mí, pero del diente al labio. ¿Verdad? Dice, como de labios me honran, pero su corazón está lejos. O sea, no ha nacido de nuevo. Y mucha gente, solo el decir, el hacer, el actuar. ¿Verdad? Entonces, pero en realidad no se han convertido, no han nacido de nuevo. La doctrina es nacer de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, esa criatura va a crecer. Hay que darle lechita primero, leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios, mire, palabra de Dios. Y ya después viene carnita, ya cuando ha pasado la edad de niño, ¿verdad? Va entrando a la adolescencia y joven, adulto, y mire, ahí va creciendo. Ahí va creciendo. Entonces, dice, teme a Dios. Mire, nuevamente, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esa es la noticia que no los parece a muchos, ¿verdad? Pero eso es una naturaleza, por eso los da las enseñanzas. Entonces teme a Dios. Mire, guarda los mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? Usted cuando tiene lo más preciado que tiene, bueno, las escrituras de las casas, ¿va? Las tienen bien protegidas, bien cuidadas. Y aquí dice, guarda sus mandamientos. O sea, no deben de estar aquí, mire, en el intelecto. No, tienen que bajar a todo su ser, al centro, el asiento del ser, al corazón. Su ser debe de estar. Esos mandamientos deben de estar en la mente, pero bajar en el centro del ser humano, poniéndolos en práctica, en la sabiduría. El ejercicio de eso es la sabiduría. Mire, usted recibe una enseñanza, pero hay que ponerla en práctica. Porque si no, mire, enseñanza y práctica, igual obediencia. Es sabiduría. Pero si usted solo recibe, pues enseñanza, pero no pone en práctica, no hay sabiduría. No hay sabiduría. Es un oidor olvidadizo. No es hacedor de la palabra. Entonces, por eso
Hoy estamos viendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire, trabajemos en tener el temor a Jehová. Mire, el que tiene temor a Dios, aunque lo agravien, lo dañen, lo insulten, si esa persona, sea mujer o hombre, tiene temor a Dios, no contesta mal, ¿ve? No contesta mal. ¿Dónde está su fortaleza? En el temor de Dios. ¿Ve? No contesta mal. Pero ¿qué pasa en las congregaciones? No, hombre, si medio los pisan el callo, como dicen, y como si son chinchintoras, se levantan rápido. Tremendo, ¿eh? Pero así hay que seguir luchando. No es excusa para abandonar también de estarse congregando. Hay que seguir adelante. Entonces guarda los mandamientos, porque esto es el todo del hombre, mire. Eso es todo. Mire, obedecer esta palabra. Lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Muchos pues no quieren todavía. Bien, vamos a ir concluyendo. El último versículo. Mire, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, mire, amados. Y somos amados, no de apellido o de nombre, no, amados del amor eterno que Dios tiene en cada uno de nosotros. Mire. Amados, los llama a los hijos de Dios. Pues que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles? La vida eterna, la venida de nuestro Señor Jesucristo, tierra nueva, cielo nuevo. Mire, esa es la gran promesa. Entonces tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, pecado, y de espíritu. Mire, maldades, perversidades, hechicería, el que anda buscando que le lean la mano, le tiren cartas y todo eso. Limpiémonos de todo lo que sea externo. Como dice la palabra, que la contaminación, lo de afuera no lo contamina al hombre, dice la Escritura, dijo nuestro Señor Jesucristo, sino lo que sale, ¿verdad?, del espíritu, adentro. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces tenemos que luchar, meterlos palabra a palabra, tener el temor a Dios, andando en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, ¿cómo se perfecciona? Otro beneficio, vean, es que Dios es bueno, ¿eh? Dios es bueno, mire, perfeccionando la santidad. Dice, sin paz y sin santidad, nadie verá a Dios. Dice allá en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más todavía. Estamos en un proceso en el cual hemos venido consagrarlos a Dios, consagrándolos a Dios, viviendo en santidad. Pero mire, para que eso suceda, mire, como dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Jehová, el temor a nuestro Señor Jesucristo. Bien, familia, amigos, amigas, familia de Dios, de la fe, todos. Bueno, esta ha sido la enseñanza, segunda enseñanza. Vamos a venir primero Dios con la tercera enseñanza. Pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, el temor a nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere tener sabiduría, tiene que tener el temor de Dios. Pero eso no es intelecto, no. Lo que Dios sabe, pues, Dios lo da. Por eso vamos a ir aprendiendo sobre lo que es el temor a Jehová. Hoy hemos visto que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bien, pues si alguien ha sido tocado por esta palabra, por esta enseñanza, puede arrepentirse, confesarle los pecados a nuestro Señor Jesucristo, y Él es perfecto, amplio, justo. ¿Para qué? Para perdonar todo pecado. Y comenzar esa comunión, esa relación. Comenzar con ese temor a Dios. No como dice la mayoría, yo creo en Dios. Mira, el diablo cree en Dios. ¿Pero qué?
una fe que nos salva. Y así está el mundo, y así están todos. Creemos del diente al labio, ¿verdad? Entonces, pues, confiésele los pecados y comience la comunión con Jesucristo. Porque esto no es de religión, ¿verdad? De cosas así, del decir, de entregarse de una forma que lo que decimos se contradice con lo que hacemos. No, usted comienza la relación con nuestro Señor Jesucristo, platica con Él y ahí camina. Mire, busquen de congregarse. Sé que cuesta hallar donde congregarse, sí, pero no es excusa para que no tenga, para no estar congregándolo. No es excusa. Entonces usted puede ser salvo hoy. Confiese los pecados de nuestro Señor Jesucristo y Él le va a perdonar, sea el pecado que sea. Acérquese a Él. Bueno, saludos nuevamente, Dios los bendiga y vamos a orar para despedirlos, pues. ¿Verdad? Gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, Padre eterno, que es el principio de la sabiduría, es el temor a ti, Señor. Ayúdalos, Padre eterno, para lograr tener ese temor hacia ti, ese amor, esa reverencia, ese respeto, esa adoración, el servirte a ti, Señor. Ser compasivos, Padre, ser misericordiosos. Ayúdalos, Padre eterno, en este caminar, Padre celestial, a todo aquel, Señor, que se arrepienta, que venga a tus pies y comience en este camino angosto, Señor, camino que tú has abierto para poder entrar al lugar santísimo, Señor, que fue por tu carne, por tu cuerpo, Señor, donde fue llevado el pecado, Padre, por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, haz esa obra, Padre, según tu voluntad. Que hayan milagros, Señor, que hayan sanaciones, sean restaurados, Padre eterno, donde quiera que se encuentren. La hermana Conchita, Señor, pues extiende tu mano sanadora, Padre, levántala, restáurala, Señor, según tu voluntad. Y bendice, Señor, a todos los de la familia de la fe, Señor, mis amigos, mis amigas, mi familia, Señor. Tócalos, inquiétalos, Señor, para que se arrepientan y vengan convertidos, Señor, a tus pies y comiencen a buscar, a seguir la vida eterna que es con Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta ha sido la enseñanza, la segunda enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que tener, queremos sabiduría, mire. Antecede, para tener sabiduría, primero está el temor a Dios. Después está la sabiduría. Si no hay temor a Dios, no anda viviendo piadosamente, no anda viviendo en justicia conforme a las Escrituras, pues no tiene temor a Dios. Se viste como le da la gana, va a lugares donde no debe de andar, hace mal a su prójimo, hace mal a su esposo, a su esposa, a sus hijos y a todo el mundo. Hasta el gato y el perro logran. Entonces no está viviendo en temor de Jehová, en temor de Dios. Anda robando, anda transando. No, pues entonces, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces busquemos el temor a Dios. La próxima enseñanza va a ser cómo se logra el temor a Dios. Están los pasos marcados, como Dios dice que si cumplimos esos requisitos, porque son condiciones, entonces, mire, entonces entendemos el temor de Jehová. Mientras no tengamos esas condiciones que Dios ha determinado en las Escrituras, aunque sea según el mundo, según la sabiduría del mundo, mire, no. ¿verdad? Dice que
las justicias del hombre son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Así son, ante Dios. Entonces no podemos jactarlos porque, ay, que sé esto, que puedo hacer lo otro, y así muchos se jactan, ¿verdad? No. Pero vamos a entender en la próxima enseñanza. Bueno, Dios los bendiga, saludes a cada uno y buen provecho y pasen buenas noches.